que mirándolo desde el punto de vista del individuo y del coaching ejecutivo, podrían llevarnos o llevar a las organizaciones a un mejor resultado de estos procesos. ¿Qué hacer primero? Y se crea el dilema de si hago primero planificación estratégica, si hago primero coaching ejecutivos o de equipos, o hago al contrario, coaching ejecutivo y de equipos primero y luego hago planificación estratégica. Sin embargo, es difícil de contestar esto porque creo que no va qué es primero y qué después. Lo que tenemos que pensar es cómo paralelamente podemos potenciar el proceso de planificación estratégica para que la gente pueda aportar al desarrollo de las cosas totalmente. Entonces, el tema pasa por eso. No es qué hacer primero, es cómo hacer las dos cosas que de alguna manera nos permitan avanzar y nos permitan tener resultados adecuados. Por ejemplo, está claro que la planificación estratégica se hace para definir y trazar una misión, visión y valores en función del cliente y el mercado. Este ha sido el espíritu siempre de lo que es planificación o planeación estratégica, como queramos expresarlo. Sin embargo, termina esto circunscribiéndose a un grupo liderado por la alta gerencia de la organización, muchas veces en discordancia con la junta directiva, otras veces en comunión con la junta directiva. Pero esencialmente ocurre que se queda solo en unos salones donde se discuten esto en un grupo muy reducido y se trazan estos conceptos de misión, visión, valores en función del cliente y del mercado, pero es una mirada muy de personas y de un conjunto de personas que de pronto se quedan en la parte romántica del proceso y no se alimentan de la gente que hace el día a día y que tiene que ver con el real quehacer y hacia dónde se pueden llevar las cosas. También se hace este proceso para formular, evaluar e implantar decisiones que permitan llevar a la organización al logro de sus objetivos. Pero ¿cuáles objetivos? Los objetivos románticos, los objetivos del corazón, los objetivos del mercado y de lo que nos está exigiendo el futuro, y lo hacemos en función del pensamiento nuestro, del pensamiento del grupo reducido, o involucramos a las personas que están en el día a día y en el quehacer diario. Y obviamente se elaboran planes para lograr propósitos y objetivos que ya están planteados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estos planes muchas veces quedan condensados en documentos que exhibimos con orgullo. Quedan condensados en documentos que tenemos en el anaquel de los grandes directivos de la organización y sencillamente no hacemos la bajada como corresponde para efectos de que la implementación sea la adecuada. Aquí es donde empiezan las grandes frustraciones de todos los procesos que realmente se hacen en todas las organizaciones y que cada día son más frustrantes. Entonces aquí es donde uno dice, pucha, ¿en qué el coaching ejecutivo, el coaching de equipos puede ayudarnos para que esto tenga un sentido? Entonces, me gustaría que reflexionen por un instante, ¿cuántos de nosotros, los que estamos asistiendo en este minuto, que ya veo que hay 50 asistentes, lo cual nos pone muy contentos, cuántos de nosotros hemos vivido procesos de planeación estratégica en nuestras organizaciones, en las empresas donde trabajamos, en las empresas que dirigimos o en empresas propias? ¿Y cuánto nos ha llevado esto en términos de inversión? ¿Cuánto nos ha llevado esto en términos de tiempo? Pero también, ¿cuántas veces nos ha generado frustraciones? ¿Qué pasa con esto? Y muchas empresas en distintos países que uno visita
tienen en grandes avisos la visión, la misión, los valores, y los exhiben con mucho orgullo. Pero a poco andar en los procesos que se realizan, encuentra uno a entender de que se hizo un proceso por cumplir un objetivo global, donde más allá de la definición no se le enseñó a los equipos o a las personas involucradas a vivir lo que era la visión, a vivir lo que era la misión, a transpirar y transmitir los valores. Y ahí es donde nosotros decimos, caramba, esto puede ser mejor. Claramente, hay empresas que lo hacen muy bien estos procesos de planeación estratégica, hay otras que lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, pero pocas son las que consiguen el resultado esperado. En este orden de ideas, vemos entonces que deberíamos hacer una revisión rápida de lo que es la planificación estratégica. Entonces, cuando hacemos esta revisión rápida, obviamente encontramos un análisis del entorno que nos lleva a una formulación de la estrategia, una programación de lo que debemos hacer y una ejecución. Pero si ustedes se dan cuenta, en esta lámina que he traído a compartir, se analiza la industria, se analiza la competencia, hacemos un autodiagnóstico y planificamos escenarios. Pero vuelvo y repito lo que mencionaba al comienzo, se hace en un grupo muy cerrado de personas, en un núcleo que quiere seguir la idea global, y muchas veces nos falta profundidad en el análisis de la industria, profundidad en el análisis de la competencia, y donde más fallamos quizá es en el autodiagnóstico, porque las personas que se han seleccionado o que se les ha pedido opinión, les da miedo ser duros, ácidos y claros en esa parte del diagnóstico. Y claramente hacemos una planificación estratégica a partir de unos supuestos que en gran porcentaje resultan ser amañados para quedar bien con la estructura que está pidiendo el proceso. Hablando del proceso de formulación, entonces viene el marco de referencia, se contextualiza y se fijan unos objetivos. En la estrategia, un plan de acción, unas capacidades y recursos, y se define qué es lo que vamos a hacer. Luego viene la programación, un mapa de tiempo, una línea de tiempo donde vamos a especificar claramente las metas, definimos las actividades y viene el proceso de ejecución de implementación de tareas, hacemos que se coordinen entre las áreas, las iniciativas, se definen unas prioridades y se establece un seguimiento. Todo esto se ve muy lindo, pero si vemos en detalle, estamos hablando de lo que es el proceso de la estructura entregado a través de comunicaciones crudas y frías la mayoría de las veces a las áreas para que implementen de acuerdo a la decisión de la nueva cultura empresarial, de la nueva estrategia, de la nueva visión, misión y valores. Entonces empieza el proceso, que bien valga la pena decirlo, de nuevo cuesta mucho en plata, en tiempo, y nos sirve para finalmente sentirnos orgullosos de haber construido esta visión, misión y valores de la compañía. ¿Dónde está el problema? Volvemos sobre este cuadro. Desde mi perspectiva, el tema del autodiagnóstico nos traiciona muchas veces. El tema del análisis de la competencia nos traiciona muchas veces. Por lo tanto, la formulación va a tener dificultades, pero más allá de todo, el proceso de ejecución es el que más dificultades presenta para llegar a los resultados previstos. ¿Qué ocurre con la planificación estratégica? Me puse a revisar un poco más allá de mi experiencia, que es la que quiero decirles. Y encontré más de lo que esperaba. Fíjense que varios autores, varios estudiosos de este proceso, hablan de que el 20% de los proyectos se finaliza obteniendo el objetivo planeado en el tiempo y con los recursos estimados. ¿Qué quiere decir esto?
20%, 2 de cada 10. 2 de cada 10 inversiones, 2 de cada 10 ilusiones llevan el resultado esperado en el tiempo esperado y con el presupuesto esperado. Miren la segunda referencia, lo que dice. El 97% de las organizaciones han definido su visión y el 80% tienen planes estratégicos claros. Pero lo más notable es que 33% declaran haber tenido el éxito significativo que esperaban. Entonces, no hay una relación directa y hay una distorsión, hay mucho ruido entre el propósito y el resultado. Menos del 10% de las estrategias formuladas se implementan con éxito y vemos también el índice de fallos que ha habido en la parte de tecnologías de información, 71% de estos, y siempre pasa que se excede el tiempo, siempre pasa que se excede el recurso, se excede la plata y empiezan las discusiones internas y externas a buscar el culpable de quién fue. ¿Fue la consultora? ¿Fue la empresa? ¿Fue que no se hizo lo que yo dije? ¿Fue que yo dije que hicieran esto? Y claramente la inquietud que nos nace es la planeación estratégica es un elemento útil y definitivamente útil para el gran avance de las compañías. Es tremendamente útil para que, al igual que Porter, Drucker, toda esta gente que nos metió por este camino, es el camino para que las compañías lleguen a su máxima expresión y puedan aprovechar mejor las ventajas competitivas propias y del entorno. Sin embargo, esta lámina, estas referencias, algunas de las tantas que existen, nos muestran que nosotros mismos estamos encargándonos de hacer que el proceso falle. Analizando un poco la experiencia y analizando la experiencia de otros, ¿por qué fracasa la estrategia? ¿Por qué fracasa la planificación estratégica? Insistimos en esto. La mayoría de las veces es porque no se comunica la estrategia o se comunica de una manera cosmética. Me quiero explicar de cuando hablo de una manera cosmética. La junta directiva o la alta gerencia deciden hacer el proceso, contratar un apoyo, un facilitador, se describe y se manda a imprimir y se publica la estrategia. Pero eso no es comunicarla. Muchas veces confundimos comunicar la estrategia con hacer una reunión en las distintas áreas, en las distintas sucursales, y contarle a la gente a través de un PowerPoint muy elegante cuál es la visión, los valores de la compañía, qué es lo que deberíamos hacer cada uno para vivir el proceso. Pero las cosas quedan ahí. Otras empresas van más allá, terminan la conferencia y le hacen un examen a la gente de que cuál fue la misión que le presentaron, cuál fue la visión que le presentaron, cuáles son los valores. Y mucha gente, obviamente, está atenta y contesta bien. Y vienen los aplausos porque entendimos la estrategia de la compañía. Pero previamente a esa comunicación, ¿qué ocurre? No hay una identificación clara de los interesados y su grado de compromiso. Y aquí quiero ser bien enfático. Las empresas deberían pensar un poco antes de avanzar en el proceso y más que pensar, definir cuál es el círculo de primer nivel que va a acompañar a la parte directiva, a la alta gerencia, en el proceso. Sensibilizarlos previamente de lo que se viene y que cada uno exponga su pensamiento sobre el proceso que se viene. Cuando tenemos esa identificación, las razones por las cuales fracasa la estrategia, obviamente los objetivos van a ser más claros. Y una de las causas de fracaso es que los objetivos no están claros. Son muy disímiles, son objetivos que cuando empezamos a hablar con la gente involucrada en las distintas áreas, ellos los encuentran inconsistentes, inalcanzables, no le encuentran un sentido, no le encuentran un para qué. Otro elemento
que realmente es habitual en las organizaciones y que garantiza el fracaso de la planeación estratégica, es que se hace un control muy débil de lo acordado. Se hacen reuniones mensuales con mucho fervor al comienzo del proceso, donde en general damos datos globales o datos que no nos ayudan mucho, como por ejemplo, hemos tenido avances importantes, hemos logrado mayor cohesión entre las áreas, pero obviamente ese control débil hace que no haya un seguimiento periódico y de mejoramiento del proceso, porque nadie quiere exponer las dificultades que se están presentando. Entonces, miren ustedes que más allá de lo que es el modelo de la planificación estratégica, volvemos a caer en lo mismo. Somos los individuos los que somos la parte activa, la parte funcional de un proceso de planeación estratégica, y que si esos individuos no están convencidos, no están definitivamente alineados con el proceso, con el propósito, obviamente viene todo este paso de fracaso y claramente dejamos de lado el procedimiento robusto para la gestión de cambio. Muchas veces insistimos en que lo que ya definimos tenemos que seguir haciéndolo porque ya está definido y no vamos haciendo un rediseño o una gestión de cambio de las cosas que han dejado de funcionar. Me gustaría un poco que levanten la mano los que hayan vivido esta historia, que hayan tenido la situación de frustración o de recibir noticias de que hay una nueva estrategia corporativa, pero que al final no tienen conocimiento de lo que está pasando. Me gustaría si me ayudan con esto, por favor. Bueno, no alcanzo a contar rápidamente, pero de los 66 hay un poco más allá de la mitad de espacios. Ok, aquí estoy viendo todo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir esa inquietud. Porque fíjense que deja de ser un tema tabú, deja de ser un tema de revistas y es un tema de realidades que cada uno de ustedes ha vivido y que seguramente no le interesaría volver a vivir. ¿Por qué razón? Porque es muy frustrante cuando después de una inversión de tiempo, de conocimiento, una inversión de plata, una inversión de entusiasmo, las cosas no se ven. Entonces, en nosotros está, como coach ejecutivo, empezar a ayudar y a facilitar a las empresas, a nuestros clientes, para que sus procesos de planeación estratégica no sean un fracaso. Y obviamente no es nuestro papel como coach ejecutivos hacer juicios, pero sí tenemos que usar la experiencia y compartirla con la gente que nos está pidiendo ayuda, con la gente que nos está contratando para optimizar los procesos de la organización. Entonces miren ustedes que empezamos a encontrarle un sentido al tema del coach ejecutivo cuando todo está en los individuos para y avanzar. A ver, que tengo un problemita aquí con... Entonces, esas manitos levantadas son las que reflejan lo que tiene esta lámina. Pasamos de la persona debidamente motivada, ya gestionando el proceso en la organización, a la incertidumbre de la persona del lado derecho, donde empiezan a hablar por debajo de la mesa, o ocultando sus verdades, para no ser vistos por lo demás, por los directivos o por la gente que hizo el proceso, y viene una incertidumbre generalizada, una frustración corporativa, y lo que más encontramos en todos estos procesos es la excusa de los involucrados que siempre van a decir, no he tenido tiempo, el día a día no me lo permite. Entonces, miren acá estas respuestas.
creo que todas las hemos tenido y todas las hemos vivido. El tema pasa por eso, porque estamos tan poco convencidos, tan poco comprometidos con lo que estableció la organización en su nueva estrategia, que sencillamente buscamos excusas y le echamos la culpa al exceso de trabajo y le echamos la culpa a la vorágine del día a día. Y esta es una de las cosas importantes que nosotros como coaches ejecutivos podemos ayudar, y es a la empresa, a la alta dirección y a los individuos a mejorar su gestión del tiempo, entendiendo que el seguimiento de la estrategia corporativa también necesita ser incluido en la agenda de trabajo del día a día, de la semana, del mes, y no pase a ser sencillamente una tarea que hay que hacer, porque adicionalmente, fuera de que no me invitaron, estuvimos muy ocupados todo el tiempo. Bueno, voy a tomarme un par de minutos porque acabo de abrir el chat y hay una serie de preguntas y yo creo que es bien importante darles atención. Katiuska Vidal, por ejemplo, pregunta: buenas noches, ¿quiénes deben estar involucrados en la planeación estratégica en una empresa? Katiuska, gracias por la intervención. Claramente es un proceso que debe liderar la alta dirección, siempre en conjunción con la junta directiva, si es que es el caso. Pero obviamente tenemos que involucrar los distintos actores de las distintas áreas para que sean parte útil y productiva, voces expertas que nos ayuden a visualizar hacia dónde vamos. Si nos quedamos solo en la parte de la alta dirección, estén seguros que en la bajada no va a haber compromiso y no va a haber claridad. Por otra parte, Maribel Sotomayor dice: ¿esa reunión o sensibilización se debe realizar con el 100% del personal o hasta ciertas líneas? En la primera fase, claramente, Maribel, y por la experiencia que yo te puedo compartir, hay que ir haciendo la bajada con las distintas áreas de la compañía, pero la estructuración inicial tiene que estar involucrada la alta dirección, las jefaturas de las áreas pertinentes, antes de bajar a las personas. Y adicionalmente me preguntas quién lo debe realizar. Obviamente, el mejor camino para un proceso de planeación estratégica es contar con un apoyo externo, con un facilitador, porque tiene menos sesgos a la hora de evaluar las cosas. Lo importante sí es que todas las personas involucradas estén sensibilizadas con lo que va a ocurrir. Pablo dice: en mi anterior trabajo tuve este problema. Para no hacer inferencias, Pablo, tuviste este problema de que se realizó el proceso de planificación estratégica y no fueron consultadas las personas, o que fue un fracaso total o algo. Si me puedes escribir por el chat como para tomar tu aporte de manera interesante para compartirlo. Por otro lado, Yair Darío Acosta nos dice: claro, es algo muy común dado que la dinámica de la organización prima sobre la planeación y es un círculo vicioso. Efectivamente, Yair Darío. Sin embargo, desde que las cosas se hagan con la bajada pertinente y la sensibilización desde el para qué, ustedes saben que nosotros los coaches ejecutivos trabajamos sobre el para qué de las cosas, la gente va a estar luchando y se va a romper ese círculo vicioso. Francisco Toscano: y si no tienes claro el diseño, ¿cómo lograr alinearte a los objetivos estratégicos? Claramente, ahí es donde vienen los procesos de fracaso que mencionaba. Si obviamente, cuando se hace el diagnóstico, ¿sí?, y se hace un diseño cerrado a la mente de 3 o 4 personas, los objetivos que se definan los podemos plasmar en un documento, en una linda cartelera, pero obviamente la gente no los va a comprar, y es cuando vienen los procesos y vienen las excusas que teníamos o que tenemos en esta lámina, que la gente dice: la verdad es que no he tenido tiempo de seguirlo, el día a día no me lo permite. Gustavo dice: ¿cómo logras el compromiso de la mayoría del personal? Bueno, más adelante vamos a trabajar
sobre esta parte cuando veamos cómo el coach y el coaching ejecutivo puede ayudar en esto. Y también habla Ilse Rodríguez de qué pasa con las corporaciones transnacionales que planifican desde casa matriz, cómo debería ser. Mira, en este sentido, siempre habrá una discusión. Se planifica desde casa matriz, pero claramente hay un alineamiento de la manera de hacer las cosas en todos los países y el proceso no fracasa porque lo hagan desde casa matriz. El proceso puede fracasar porque las personas que manejan la filial se quedan con la información global y entran al mismo círculo vicioso de cualquier compañía local, familiar o de cualquier compañía incipiente que comunican a través de letreros y avisos este tema. Entonces yo pienso que lo que tú preguntas, Ilse, vamos también a resolverlo un poco adelante en el proceso, ¿sí? Pablo me está compartiendo acá lo que yo le preguntaba de por qué tuvieron el mismo resultado. Dice, la planeación estratégica duró como una semana, lo hicimos en un lugar fuera de la oficina, pero como dijiste, quedó un lindo documento, pero no se logró implementar. Bueno, esto es típico y la planificación estratégica no puede durar una semana. Eso es parte del proceso. Eso es una parte simple del proceso. Pero no puede ser eso que termina en un gran tour, en un lindo resort, mucho PowerPoint, poca estadística, mucha historia linda, mucha cosa romántica, pero poca esencia. Entonces, fíjense que esto que me han compartido acá nos permite visualizar de que vamos en el camino correcto con esta propuesta de limpiar el coaching ejecutivo, el coaching de equipos, con los procesos de planeación estratégica. Miren, les quiero compartir una experiencia conversando con algún consultor que recién había terminado un proceso, un par de años atrás, había terminado un proceso bastante largo de definición estratégica de una compañía. Y cuando se hizo una evaluación hace un año, se encontró que al final de la historia los macroprocesos productivos de logística, estadísticos, de sistema, habían funcionado y eso en parte había pagado la inversión que se había hecho. Finalmente yo no estoy haciendo un juicio, pero también hay que entender de que estos procesos de planificación estratégica que incluyen procesos, sistemas y personas, cuando tú le garantizas al cliente, que es un poco el papel del consultor, decir cómo va a retornar su inversión, le dice, oye, si corregimos esta ineficiencia del sistema, si corregimos estas ineficiencias de los despachos, si corregimos esta ineficiencia del almacenamiento, obviamente ahí está una parte de la recuperación, pero normalmente eso es el 90% de la recuperación. Sin embargo, eso lo puedes notar en el corto plazo o en los primeros resultados. Pero no es sustentable en el tiempo una vez has corregido eso y es cuando surgen los problemas como el que me comentaba el compañero, el amigo consultor, de que la parte que ellos habían hecho de procesos estaba bien, pero que la segunda parte, que era la comunicación interna y el mantener vivo el propósito de la nueva estrategia corporativa, no se había hecho adecuadamente y que ellos no tenían responsabilidad sobre eso. Entonces fíjense que empezamos a delegarnos de cosas importantes, cosas relevantes y claramente nos van a llevar al error. Entonces lo que dice Pablo, sí, claro, fue un lindo ejemplo, pero una gran frustración, una semana encerrados y todo. Gerlins pregunta, ¿la cultura organizacional y el plan de comunicación afectan la planificación estratégica? Claro que sí, porque es que si van por caminos distintos, esto no va a llegar a ningún lado. Fíjate que, como dice Gerlins, si la cultura es una cosa autoritaria, de verticalidad de mando, un plan de comunicación ligado a esa estructura y una planificación estratégica ligada a un modelo, como lo manda la planificación estratégica, no hay consistencia. Entonces no vamos a poder avanzar mucho eso. Dice Héctor Eduardo Zambrano, ¿qué tal si la planificación que estuvo muy bien elaborada no va a la par con la visión de la empresa?
Entonces, ahí hay una disrupción. Se planificaron cosas distintas y obviamente no va a calzar esto. Cuando la planificación estuvo bien elaborada, pero no a la par de la visión de la empresa, entonces claramente podríamos decir que no estuvo tan bien elaborada, Héctor. Porque una cosa es la visión de la empresa. La visión de la empresa no puede ser aislada a la planificación. Al contrario, es un elemento complementario. Bueno, Francisco Toscano nos ha compartido un proceso de la arquitectura de la información bien interesante, que seguramente los que están en el WhatsApp lo han podido ver. Jair Darío Acosta, antes de continuar. Un caso especial contrario al caso de Pablo es un proceso de varios años que a la larga pierde el sabor y finalmente ya no creo uno en la receta, así cambien de chef. Bien, Jair. Por eso hablábamos en algún minuto, voy a devolverme un par de láminas, donde hablábamos de la necesidad de un proceso robusto para la gestión de los cambios. Porque si vamos a hacer la misma receta dentro de 5 años, obviamente, así cambie de chef, va a ser la misma receta. Lo que hay que hacer es ir modificando la receta hasta buscar el deleite y el nuevo sabor y la nueva emoción del día a día. Por eso hace referencia esta lámina a la falta de seguimiento periódico y mejoramiento del proceso y que haya un procedimiento robusto para la gestión de los cambios. Yo creo que con eso ayudaríamos mucho. ¿Y eso quién lo hace? El individuo, claramente. Entonces, avancemos un poco. La pregunta entonces ahora, ¿qué hago? ¿Planificación estratégica o coaching ejecutivo de equipos? ¿O hago coaching ejecutivo de equipos y planificación estratégica? Ya les decía yo, es sencillamente difícil definir qué va primero o qué va después. Lo importante es que ambas cosas son complementarias y necesariamente, para contestar también las preguntas que hacían algunas personas de cómo debería hacer esto, obviamente la junta directiva o la alta dirección tienen que abrir la mente a escuchar críticas, tienen que definir el círculo de personas que le va a acompañar, así sepan que son personas que van a decir las verdades que nadie quiere decir. Y desde ese punto de vista, dada la complejidad de este proceso o de las limitaciones mismas que ha tenido el estado de inercia que ha habido en la compañía durante mucho tiempo, obviamente es cuando se recomienda que esos elegidos tengan un proceso de coaching ejecutivo, lo que es nuestro propósito como coach ejecutivo. Expandir su potencial. Una vez ellos han expandido su potencial y han podido pensar distinto, Patri, si me escuchas, Pepe del Río, hola Pepe, qué gusto saludarte, menciona que tiene problemas con el audio, si me puedes chequear un poco eso. Ok, les decía entonces que esas personas elegidas de la primera línea de trabajo, llevando un proceso de coach ejecutivo, lo más seguro es que van a estar más abiertos al cambio, van a estar más dispuestos a ofrecer más cosas a partir de expandir su potencial, a ser más críticos consigo mismo y aportar más elementos a la organización para poder avanzar y hacer más productivo. Y esta persona que recibe el coach ejecutivo sencillamente va a ser un buen comunicador y un buen inspirador de la gente que tiene que estar involucrada en el proceso. Entonces empezamos a responder las preguntas que nos han hecho acá en el chat y que obviamente era el propósito de esto. ¿Cómo puede ayudar el coaching ejecutivo en estos procesos? Primero, identificando a los interesados y asegurado el compromiso con el proceso. Miren, se encuentra uno con sorpresas de que se puso a liderar el cambio en un área a una persona que sencillamente no le interesaba para nada más que esperar su jubilación en la organización. Entonces, es muy difícil que podamos avanzar. Sin embargo, si utilizamos a esta persona porque la queremos desarrollar y todavía nos interesa, obviamente va a mejorar su capacidad de análisis, va a expandir su potencial y obviamente
vamos a poder lograr más a partir de eso. Otra manera de ayudar con el coach ejecutivo es haciendo que los líderes que acompañen el proceso de planificación estratégica de una vez por todas se saquen de la cabeza los dilemas, porque siempre esto lo estarán haciendo para aumentarnos más trabajo. ¿Será que me quieren sacar? ¿Será que va a sobrar gente? Y cuando hacemos el proceso de coaching ejecutivo, paralelo, previo o simultáneamente con la planeación estratégica, obviamente la gente se decide transferir su conocimiento y a buscar resultados para la organización más que armar una cápsula de protección y de aislamiento contra lo que, desde su perspectiva, y como dice nuestro gran amigo y colega y cabeza de todo este proceso, Osvaldo Toscano, todo lo que esa persona piensa desde la loca de la azotea, desde su mente, que le puede ocurrir. Yo creo que aquí el coaching ejecutivo hace que las personas sencillamente se desapeguen de sus dilemas y se deciden a transferir el conocimiento. Otro elemento de ayuda es fortalecer el liderazgo de los responsables de la implementación para tener equipos realmente motivados, sin incertidumbres. En la medida que nosotros podemos tener claridad en los procesos, claridad en el para qué, obviamente hay menos incertidumbre. Alguien me preguntaba que si esto tenía que ser con el 100% de la estructura. Maribel Sotomayor. Obviamente esto tiene que ser con el 100% de la estructura. No podemos quedarnos en que lo hicimos hasta esta línea y punto. Veíamos que uno de los puntos de fracaso mencionados era que no se comunicaba debidamente la estrategia. Y si no la comunicamos a todas las áreas, obviamente no vamos a tener la respuesta de todas las áreas. Miren ustedes, en otra charla que tenía con alguien de otro proceso, ellos estaban empezando a trabajar un cambio muy profundo en una organización tradicional, familiar, todavía con verticalidad de mando, donde todos los empleados son antiguos y la parte comercial aspiraba siempre, o siempre le acostumbraron que dólar facturado, dólar premiado. Y obviamente la gente vendía los dólares necesarios para ganarse los premios, pero no para desarrollar lo que la organización quería. Entonces, el dilema de estos amigos consultores era cómo podrían hacer para que la gente comprara el nuevo esquema de sueldo variable o comisiones. Y que para ellos era muy difícil pensar en que eso se definiera con toda la gente. Llegamos a la conclusión en la conversación que definitivamente lo que había que hacer era hacerle entender a la gente el porqué del modelo y el para qué, pero que tenía que ser con todas las estructuras, porque si no, estas incertidumbres y la falta de motivación van a dañar el proceso. Por eso es importante que las personas involucradas en liderar el proceso tengan ayuda de coaching ejecutivo para expandir su potencial y solidificar su liderazgo. En esto podemos ayudar nosotros desde la perspectiva del coaching. ¿Qué ganamos con esto? Generación de nuevas propuestas y compromiso con las mismas. Cuando la gente propone cosas, propone ideas, propone procesos, sencillamente se compromete y no se traiciona. Distinto a cuando le dicen, este es el nuevo camino y necesitamos el compromiso, lo que yo llamo liderazgo de porrista. Ahí viene el problema. La gente te dice, sí señor, pero luego te dice, no tuve tiempo, el día a día me absorbió. El proceso de coaching ejecutivo va a ayudar a que la gente genere nuevas propuestas y compromiso con las mismas. Y obviamente, insisto, tenemos que ir avanzando y permeando en todos los niveles de la organización. Con eso, la gente se apropia de los procesos de seguimiento. Ya no hay que decirle, hay seguimiento mañana y todo el día anterior la gente se dedica a buscar y a recolectar información de los colegas o a interpretar algunos indicadores. Y obviamente, que era lo que estábamos hablando en alguna de las charlas acá, se generan los ajustes del proceso por parte de los involucrados, por lo tanto la receta, así tengamos el mismo chef o chef distintos, va a ir variando en la medida de las necesidades y de los
nuevos insumos que se requieren. Entonces, no va a ser un periodo largo para repetir las mismas frases. No va a ser un periodo corto de una semana en un hotel para pretender que con eso se resolvió. Cuando hacemos coaching ejecutivo, vamos a tener una dinámica de cambio bastante importante, bastante intensiva, que va a ayudar a que la organización definitivamente logre resultados inesperados, resultados de verdad exitosos con el compromiso de todas las personas. Por otro lado, pensemos en el modelo que nos inspira en el coaching. Claramente, yo siempre me remito a nuestro modelo del coaching ejecutivo, que es el modelo Grow. Entonces, si trabajamos con el individuo, con los individuos involucrados, y todos los individuos están involucrados en sus metas personales, hacemos que expandan la posibilidad, que expandan su desempeño, que expandan su potencial. Lo más seguro es que vamos a tener gente que también quiere alinearse con las metas de la organización. Cuando la gente o el individuo o los individuos que necesitamos trabajar en este proceso paralelo, previo o simultáneo, el coaching ejecutivo, conozcan su realidad y hacia dónde pueden mejorar, obviamente vamos a tener gente también vinculada totalmente al proceso de planeación estratégica. Y si ese individuo o esos individuos que están involucrados en este proceso encuentran opciones distintas y se atreven a plantearlas, el tema es cuando la gente no se atreve a plantearlas. El tema es cuando la gente siente temor de proponer algo porque como ya viene dicho de arriba, y como los comunicadores dijeron, y esta es la nueva estrategia corporativa y de aquí no nos vamos a mover hasta lograr el resultado, obviamente viene el proceso de fracaso. Y aquí, con el coaching ejecutivo, la gente se decide a tener opciones, a brindar opciones y a compartirlas con la gente. Patricia Carrillo pregunta, Ilse Rodríguez pregunta, ¿quiere decir que hacer que los líderes se desapeguen de sus dilemas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos hablando de miedos? ¿Es decir que se trabaja la emocionalidad con los líderes? ¿Es decir, combinaría elementos de coaching personal? Claramente, yo creo que lo más grave es que la gente no entiende el para qué de las cosas. Y como pregunta Ilse, que se desapeguen de sus dilemas. Sí, ¿será que esto me va a afectar a mí? ¿Cómo me afectará a futuro? ¿Qué pasa si yo digo que no? Esas cosas, cuando tú trabajas coaching ejecutivo, obviamente vas a hacer que la gente misma haga la reflexión y se decida trabajar con la organización. En este caso, pues obviamente el coaching ejecutivo es persona a persona. Y esto le va a servir muchísimo para poder que fije sus metas, vea su realidad y cree opciones a partir de lo que está viviendo. No sé si eso te contesta, Ilse, la pregunta, pero es por ahí el proceso que debemos seguir. Y obviamente el individuo con un proceso de coaching ejecutivo, ya conociendo el por qué y el para qué va a pasar la planeación estratégica en la compañía, entonces toma decisiones, decide qué es lo que va a hacer. Y miren qué pasa de interesante en esto. Ya encontramos una conjunción entre el individuo y el proceso de la planeación estratégica. Lo más seguro es que el análisis del entorno va a ser más rico, porque primero no tiene miedo la gente. Segundo, va a ser más beneficioso porque el autodiagnóstico es más sincero y más honesto. Y tercero, entre todos vamos a tomar las decisiones y a planificar escenarios a partir de esas opciones que están proponiendo. Eduardo Moreno me dice, uno insiste para la alta gerencia. Un insight para la alta gerencia suele ser la pérdida de mercado. Eduardo, yo creo que sí, para todos es un tema la pérdida de mercado. Y obviamente eso es un análisis de otra índole, pero cuando se insiste solo en eso, cuando se pierde mercado se pierde por algo más. Y claramente
la experiencia me ha enseñado de que los procesos no es que terminen mal, empezaron mal. Es porque algo no se hizo previamente. Entonces es cuando necesitamos gente que proponga opciones, que tenga transparencia en su realidad y que no le dé miedo proponer cosas, proponer caminos para que la empresa, el alta directiva o quienes estén llevando el proceso a cabo, compren ese proceso. Entonces, cuando logramos esta comunión entre el modelo Grow, el individuo o los individuos, expandiendo su potencial, conscientes de su realidad, proponiendo distintas opciones y entre todos decidiendo cuál es el camino, estén seguros que este cuadro inicial de la planeación estratégica va a lograr en el resultado. ¿Qué está pasando hoy en día? Miren, a mí me ha tocado apoyar un par de procesos donde después de 3 años de una intensiva inversión de tiempo, plata y discusiones de un proceso de planificación estratégica, para no perder lo que se ha hecho. Y si bien es cierto, se ha crecido en algunas de las áreas, ha tocado empezar a hacer coaching ejecutivo a los gerentes o jefes o responsables de las áreas involucradas. Porque ¿qué pasa con esto? Fíjense que uno de los vicios, y vuelvo y repito, yo no estoy haciendo un juicio negativo a la planeación estratégica, pero uno de los problemas que encontramos es que en estos rediseños se establecen nuevos nombres de cargos. Por ejemplo, decimos, para evitar que haya mucha estructura, vamos a cambiar el nombre de gerentes por líderes. Y nombramos a la gente líderes, pero no les enseñamos a ser líderes. Y eso lo enseña el coaching ejecutivo. Y nos llenamos de líderes y los líderes se creen dueños del predio y no aportan al otro líder porque ese predio está vedado y vienen los conflictos y empieza a desfallecer el proceso del coaching, de la planeación estratégica. Entonces, esto nos lleva a esa conjunción de lo que queremos hacer. Conseguir los resultados de la organización a partir del desarrollo y la expansión del potencial de cada uno de los individuos. Por eso, desde mi mirada, creo que un lindo proceso de planeación estratégica, un proceso moderno, implicaría que las consultoras se apoyen en coaches ejecutivos para poder potenciar, llevar al máximo el potencial de cada una de las personas que va a estar al frente. ¿Qué impacto tendría entonces aplicar el coaching ejecutivo o el coaching de equipo, dependiendo de lo que corresponda, en las distintas áreas de la organización? Obviamente, a nivel de junta directiva, habría una definición de la misión y visión fundamentada en el diagnóstico y no en la frase o en la palabra clave que suene bien y que quede contento el presidente. Esto es fatal, esto es dispararnos en los pies cuando hacemos estas cosas. Hay una definición sustentada de la estrategia, sustentada en el tiempo. Hay una construcción real y honesta de las claras ventajas competitivas, no nos mentimos. Y hay una proposición de planes de acción que lleven a resultados desafiantes y no predecibles. Por ejemplo, cuando decía Eduardo Moreno que la alta gerencia insiste en la pérdida del mercado, a lo mejor nos toca mucho. A lo mejor nos toca rediseñar. Sonido reactivado. Escucho un ruido extraño y me están escuchando. Hola. Hola, hola. Sí te escucho, Dubán. Creo que el resto sí voy a pedirles que levanten la mano, por favor. Pero hay alguna interferencia, seguramente algún micrófono está abierto. Bueno, entonces decíamos que se vuelven resultados desafiantes y no predecibles. Silenciado. La alta gerencia. Sonido reactivado. Entonces es recuperar el 10% del mercado o el 50% y todos al unísono decimos sí. No.
A lo mejor hay que hacer el 25%, recuperar algo de eso, pero hay que buscar mecanismos desafiantes que nos permitan llevar a eso. A nivel de líderes de equipo, ¿qué pasa con los líderes de equipo que estamos utilizando para llevar el proceso? Obviamente comunican y comparten la estrategia como propia. Ven su trabajo como una manera de dar. Hola. 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 Sí, se fue un momento el audio. Me dicen que me silencié. No. Ahora sí me escuchas tú a mí. Sí, ahora te escucho, Patricia. Ok, ya. Alguna cosa. Entonces estaba viendo cuál es el impacto del coaching ejecutivo a nivel de líderes de equipo en los procesos de planificación estratégica. Eliminamos una de las partes propias del fracaso de la estrategia, que es compartir esa estrategia y comunicarla como propia. Ayuda a que ese líder o ese jefe o el cargo que le pongamos empiece a darle poder a la gente para que todos se decidan a lograr resultados sin precedentes. También logramos que la gente se haga responsable de lo que está haciendo, que se haga responsable de sí misma y también del juego que está jugando. Aquí ya no nos vamos a acomodar a ver qué pasa en este lado o en este lado, qué hago para que no me pase nada a mí. Al contrario, yo estoy jugando el juego de sacar esto adelante para que a mí me vaya bien, y eso logramos con los equipos. Y claramente ven el proceso como una oportunidad de construcción de una nueva realidad para construir la empresa que todos deseamos, y buscan y aportan lo que está faltando y no sencillamente se dedican a construir o a contestar lo que la gran cabeza quiere oír. Entonces el coaching ejecutivo nos va a ayudar muchísimo en este proceso, y obviamente el coaching de equipos fundamentalmente complementaría esa tarea. Y en los equipos de trabajo, ¿qué lograríamos? Orientación al objetivo personal alineado con el objetivo de la empresa. Eso lo ayuda el coaching ejecutivo, la experiencia lo ha demostrado, y hacemos que la gente sea más productiva. También logramos que los equipos hagan compromisos razonables y establezcan la forma de cómo alcanzarlos. Si no los involucramos, nadie nos va a sugerir cómo hacerlo. Y quien más sabe de lo que tiene que pasar en la compañía es quien realiza el trabajo. Por eso tenemos que involucrar a todas las áreas en el proceso. Generamos de esta manera una nueva forma de ver posibilidades y hacer que todos elijan por sí mismos la más conveniente, y la compartimos en la estructura. Y trabajo a buscar el resultado, no a esperar que le digan que por qué no logran, y observan si su accionar es consistente con los valores de la empresa. La misma gente empieza a enjuiciarse cuando le expandimos el potencial. Saben que los límites y los obstáculos son catalizadores, no son un problema, son catalizadores para buscar nuevos caminos e ir, como decía uno de los asistentes, uno de los compañeros, empieza a agregarle insumos a la receta para poder llegar a la receta óptima. Y lo que pretende la planeación estratégica es generar una nueva cultura de la empresa, una nueva cultura organizacional, y miren ustedes que el coaching ejecutivo de verdad va a hacer que los equipos de trabajo con sus líderes y la alta dirección generen esa nueva cultura. La nueva cultura no se genera por un aviso o por un bonito cuadro en la sala de directorio. Y bueno, señores, creo que esto es lo que tenía yo para compartirles. Me tengo un último chat acá de Einer Ruiz. Dice: en mi organización se realizó la planeación estratégica hace 5 años. Es decir, que aquí al 2020, pero estamos a mitad del primer año y los resultados no han sido buenos. ¿Qué pudiese recomendar? Einer, creo que el tema más que recomendar, porque obviamente como coach ejecutivo el recomendar no es el papel, pero sí habría que revisar qué es lo que se nota o lo que mencionas que los resultados no han sido tan buenos.
resultados operativos, resultados comerciales, y empezar a trabajar en el rediseño y activar algún proceso de gestión robusta de los cambios, como lo mencionábamos. Si hacen esto, seguramente es tiempo de ir ajustando estas cosas. La pregunta que se deberían hacer también, resultados, ¿qué tan integrada estuvo la gente comercial en la fijación de esos nuevos objetivos? ¿Qué tan integrados están en el cómo y en el para qué hacerlo? ¿Qué tan integrados están los líderes comerciales en eso? ¿O qué tan integrada está la parte comercial con la parte logística, con la parte financiera, la parte de tesorería? Yo creo que lo que hablábamos de un proceso robusto de gestión de cambios, sería interesante que ustedes lo revisaran y que alguien, tú o alguien de la organización, lo proponga y lo desarrolle. ¿Ya? Bueno, un último chat que tengo acá, dice Julio César Alarcón: el gran problema para las organizaciones es que no hay un verdadero compromiso de los subalternos porque ellos trabajan para suplir sus necesidades básicas, sino como su proyecto de vida. Y esto frustra todo el proceso de progreso. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Oye, Julio César, yo creo que este es un tema bien interesante, pero claramente el coaching para que comprometamos a toda la gente, ¿sí? Entonces, amigos, este era mi planteamiento. Quería compartir con ustedes. Silenciado. No sé si hay alguna otra pregunta adicional que quieran hacer acá por el chat o quieran hacer por el WhatsApp para darle paso a mi colega Pepe del Río, que ya está en el camino. ¿Ah? ¿Aló? Levánteme la manito entonces si estamos de acuerdo que nos vamos y le damos espacio a Pepe del Río. Les agradezco a ustedes el tiempo, el compartir y muchas gracias. Espero poderles ayudar directamente o indirectamente, pero para eso estamos en Business Coaching School.